Gracias. Las personas encargadas de estudiar estos asuntos de enojarnos llegaron a una conclusión muy interesante. La mujer en promedio pierde los estribos 4 veces por semana. Entonces yo sé que ustedes dijeron, esa no soy yo. Gracias a Dios. En promedio una mujer pierde, no estoy diciendo que se enoja, pierde los estribos, es decir, que ya no sabe ni para dónde va. Se enoja tanto que pierde los estribos 4 veces por semana. El hombre promedio pierde los estribos 6 veces por semana. Las mujeres se enojan más a menudo con las personas que le rodean. Los hombres se enojan con mayor frecuencia con las cosas que le rodean. Se enojan con el carro, se enojan con la computadora, con el teléfono, este teléfono que no sirve, este computador que no me mueve el ratón. ¿Cuál es el ratón? El mouse ese que no. Bueno, los hombres se enojan más con lo físico, con lo que trabajamos, con la herramienta, con el auto, que porque no funciona la luz, que se dañó la corriente, algo así. Nosotros los hombres tenemos más reacción a enojarnos contra ese tipo de circunstancias. Entonces, los adultos solteros, y aquí hay bastantes adultos solteros, tienen la gran facilidad de expresar su enojo con mayor claridad que los adultos casados. Los adultos casados nos enojamos y ocultamos nuestro enojo, por lo menos no lo expresamos. Los adultos vienen en el auto hacia la iglesia, gracias, amén. Cuando venimos en el auto hacia la iglesia, venimos enojados porque no desayuné, porque lo que había de desayuno no lo quería, por lo que fuese. Y cuando llegamos a la iglesia se produce el primer milagro sobrenatural, se toman de la mano y hermanos, Dios les bendiga. Y el enojo desaparece en una milésima de segundo, el enojo ingresa, se reposa, recibe la palabra, pasa la puerta de regreso, sube al carro y el enojo explota de nuevo. Suélteme que ya salimos de la iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que... Bla, 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 bla. Vamos a estar tratando sobre este tema. Amén. El lugar donde más se expresa el enojo es en la casa. En una casa, y yo lo voy a decir por lo siguiente, muchas veces cuando me enojo, y lo hago en casa, ¿cuántos de ustedes en la iglesia han visto al pastor enojado? Yo creo que nunca. No, enojado. Yo no estoy diciendo molesto, incómodo, eso me verán todos los días. Yo digo enojado, que digan, wow, el pastor está enojado. Bueno, en mi casa me verán enojado con mucha frecuencia, casi todos los días. Porque nos enojamos con mucha frecuencia en casa. En casa explotamos con mayor frecuencia. Me es más fácil explotar frente a mi esposa y a mis hijos que explotar frente a la hermana Mercedita, esa alma de Dios. ¿Verdad? Tan linda, ella no pelea con nadie. ¿Cómo voy a explotar frente a ella? ¿Verdad? Hay otros que explotan donde sea y como sea, pero a mí me cuesta explotar fuera. Y yo recuerdo que mi esposa utiliza una frase como esta. A ver, quiero verlo, a ver, allá en la iglesia, sí, quiero verlo. Que lo vean, que lo vean. Le digo, no, es que no, el problema no es con la iglesia, es aquí. Entonces, ¿por qué exploto en la iglesia? Pero explotamos en la iglesia por un asunto de aquí. ¿Me están entendiendo? Entonces, nosotros sabemos dónde explotamos. ¿Por qué? Tú no explotas en tu trabajo. Tu jefe te da una orden incómoda, molesta, que a ti no te parece, y tú no explotas. Tú dices, yes, sir, no problem. ¿Verdad? Pero usted a su jefe no le grita, le dice, ¿cómo así? Hágalo usted, ¿por qué? Yo, no, usted no. ¿Por qué? Porque allá le pagan. Entonces, como allá le pagan, usted cierra su boca, por ahí se irá molesto, refunfunea para adentro, pero usted no explota. Entonces, explotamos con mayor frecuencia en nuestros hogares. La gente que más lo hace enojar son aquellos quienes ustedes aman. Aquellos a quienes nosotros amamos son las gentes que con mayor frecuencia
nos hacen explotar, ¿de acuerdo? Y esto significa que nos irritan, eso significa que nos lastiman, eso significa que nos afectan y esto significa que causa mucho daño. Atención a esta estadística, estoy introduciendo un tema para que hablemos sobre algo tan delicado como es el enojo. El tema de hoy, ¿quién oprime los botones que te hacen explotar? ¿Quién es el que oprime un botón en tu vida que te hace perder el sentido común y te lleva al extremo de la ira y del enojo? Hay un médico llamado el Dr. McLean que ha identificado cerca de 51 enfermedades que se ocasionan a través del enojo. Esto es impresionante. Por eso existen los monasterios del silencio, donde personas se retiran en las montañas y mantienen célibes y mantienen en silencio absoluto para conservar su tranquilidad, su paz, entender, conocimiento, sabiduría. Pero nosotros cuando estamos enojados, tal vez usted no lo sabía, pero muchas de sus dolencias, ese dolor de espalda, ese dolor de hueso, ese dolor de cabeza, esa jaqueca que tanto, ese no poder dormir, ese malestar en su cuerpo, no se ocasiona ni por lo que comió o dejó de comer, se ocasiona porque cuando te enojas y te enojas tanto, peor aún, te enojas contigo mismo, toda esa adrenalina que produce el enojo te causa daños en tu organismo. Y dice este médico que alrededor de 51 enfermedades han sido establecidas, literalmente producidas por el fenómeno del enojo. Amén. Ahora, atención, el enojo no siempre será una situación mala. Parece ser que cuando nos enojamos todo es un problema, no. Porque vamos a ver un poco más adelante, la Biblia nos enseña, enojaos, airaos, mas no pequéis. Significa que podemos enojarnos sanamente, podemos enojarnos con sabiduría. Yo puedo enojarme en muchas ocasiones cuando le hablo a alguno de mis hijos y les hablo en un tonito fuerte y no significa que esté en pleito o en enojo, pero tengo que ponerme en una actitud fuerte porque necesito que ellos obedezcan esa situación. ¿Están conmigo? Entonces no siempre enojo será, repito, una evidencia de estar en contienda o será una relación o una evidencia de estar en un conflicto difícil. El enojo es una evidencia de amor. Vean qué interesante. Cuando alguien fuera de nuestro entorno familiar, por ejemplo, afecta o lastima a mi esposa o mi esposo o a mis hijos y nosotros defendemos la situación, significa que amamos a esa persona. ¿Está conmigo? Por eso cuando alguien afecta, por ejemplo, la vida de la iglesia y alguien sale en defensa. Yo recuerdo hace muchos años estando en Kings Mountain, ustedes algunos recordarán la experiencia, una persona, miembro de la iglesia, se levantó en un servicio y se dirigió hacia el púlpito a ofender con algún dolor que tenía en su corazón. Y recuerdo a un hermano de la iglesia, se levantó inmediatamente y prácticamente sacó a esa persona en pullones de la iglesia. Le dijo, pastor, yo no le voy a permitir absolutamente a nadie en esta iglesia que venga a levantar la voz, y menos al pastor. Entonces le dije, wow, hermano, pues te agradezco tu actitud, pero de todas maneras, esto es mejor que lo manejes con prudencia. Entonces, no siempre el enojo es una evidencia de ira, de contienda. Hay enojos que tienen que ser importantes que los manejemos en un entorno. Vamos a verlo. 375 veces la Biblia nos habla sobre situaciones de estar enojados. Jesús, en muchos de los aspectos bíblicos que veamos a lo largo de su vida, mantuvo el enojo, se enojó y hubo un momento en que incluso se enojó demasiado y lanzó a todo el mundo afuera, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo correcto y lo incorrecto en la manera como nosotros debemos manejar una actitud. Por favor, vaya conmigo al libro de Efesios. Libro de Efesios, en el capítulo 4 y en el verso 26. Amén, ¿lo tienen todos? Efesios capítulo 4, verso 26. Padre, te doy gracias por esta palabra. Señor, te pido que el mensaje de hoy, cuando hablemos de este enojo y de lo que hace que el enojo afecte mi vida y explote en un sentir que no quiero hacer, permíteme entender qué tipo de enojo es y permíteme establecer cómo controlar, administrar o manejar estas situaciones de enojo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Efesios 4:26, léalo conmigo, por favor, ¿lo tienen?
Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dígalo conmigo, por favor, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Por lo tanto, no iremos a descansar hasta tanto no hayamos solucionado una situación de crisis que se pueda presentar dentro de nuestro matrimonio. Proverbios, vamos a leer algunos proverbios que nos están hablando acerca de esta situación de enojo. El libro de Proverbios en el capítulo 25 y en el verso 28 dice: como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse. Por favor, qué precioso texto. Como una ciudad indefensa, como una ciudad sin murallas. Ese temperamento que se desencadena en una persona es exactamente igual que una ciudad desprotegida, una ciudad que no tiene la forma de controlarse. Estamos indefensos a una situación de ataque. Entonces, Proverbios capítulo 12, verso 16 dice: un necio se enoja enseguida. Por favor, observen la palabra que estamos utilizando en este texto. Un necio se enoja enseguida. ¿Cuántos de nosotros somos polvorita? Que solamente nos dicen algo que no nos parece y explotamos de manera inapropiada. Proverbios capítulo 12, verso 16 dice: el necio se enoja enseguida. Es decir, desencadena toda una ira en una milésima de segundo. Pero una persona sabia mantiene la calma cuando le insultan. Por favor, ¿alguien aquí ha sido insultado alguna vez? ¿Y usted puede mantener la calma cuando lo están insultando? ¿Alguien? ¿Seguro que sí? Bueno, yo algunas veces he pasado por esa experiencia. Y estoy hablando en la iglesia. Personas que se han enfrentado en algún momento y han insultado. Estoy hablando de que no que te hagan un reclamo, que te insulten, que te ofenden, que te lastiman, que te atacan. Y nosotros tenemos que calmarnos y escuchar a la persona y permitir que diga muchas cosas que se dicen, pero simplemente mantenernos siempre en calma y en prudencia. Proverbios capítulo 16, verso 32 dice: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Por favor, repitamos esta palabra: necesito tener control propio. Entonces, el hecho que queremos resaltar, mis amados, es que el enojo es una respuesta, es una reacción hacia otra persona por algo que se pueda suceder. Vamos a ver cuáles son los tipos de enojos. Voy a mencionar 4 y de los 4, por favor usted al final cuando tome nota, escriba o señale con una cruz o con una X, este soy yo. Dígale conmigo: Señor, háblame. Porque como me dijeron el domingo pasado: uy, pastor, nos tocó esquivar por aquí, por allá. Hoy va a ser igual. Y cuando eso pasa me gusta porque el Señor está hablando. Cuando nos sentimos ahí como dicen: bonito, estuvo bien, está bien. Pero cuando nos toca esquivar y poner el escudo es porque el Señor está hablando. Amén. Primero, los primeros enojados, o la primera categoría de enojados que conocemos bíblicamente, son los maniáticos. Atención a estos maniáticos. ¿Quiénes son? Los maniáticos son personas que acribillan. Son personas que cuando se enojan son expresivos, hostigan, gritan, tiran las cosas, golpean, amenazan, bombardean, son explosivos. ¿Alguien aquí no clasifica? Amén. Gloria a Dios. Son bombas andantes con un detonante expuesto a hacer explosión en cualquier momento. Y por supuesto, atención con este caso. Yo recuerdo esta historia, no recuerdo los nombres, pero permítame recordar la historia. En una ocasión, en un campeonato de fútbol en mi país, un entrenador muy importante, muy conocido, no es importante su nombre en el caso, en un partido de fútbol, él siempre tenía la costumbre de hacerse a la línea lateral
del estadio, en la cancha de fútbol, y desde allí lo vemos en la mayoría de entrenadores, los coach, gritan a sus jugadores, grítale usted allá, pase la bola, ahora usted. Lo han visto, ¿verdad? En una situación de una jugada, en un tiro penalti, el entrenador determinó quién debía hacer ese cobro, y el joven que fue asignado para esto, pues hizo el cobro, y con tan mala fortuna que el balón fue a otra dirección totalmente contraria. Era la oportunidad de oro para poder ganar ese campeonato, y en ese gol, en ese tiro penalti, se perdió esa oportunidad. El coach o el director se lanzó al campo de fútbol iracundo, es decir, maniático, y le dijo al jugador, pero es imposible que hayas perdido esta oportunidad, el gol, eras el mejor, ¿y por qué hiciste esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Ofendió tanto al jugador y a sus jugadores y a los árbitros y a toda una gente que estaba allí reunida, que cuando él salió inmediatamente del campo de fútbol, se fue a su casilla, a su lugar, y presentó su carta de renuncia. Hasta el día de hoy, después de eso, hace más de 20 años, hasta el día de hoy, nunca se supo de él. ¿Qué quiero significar con este sencillo ejemplo? Cuando tú eres un maniático en tu enojo, cometes gravísimos errores. Aquí no es que yo le digo la verdad a la gente en su cara, no. Aquí es que si tú eres maniático compulsivo y hieres a las personas, puedes estar cometiendo un gravísimo error. Vamos a evaluar primero cuáles son los tipos de enojo y luego vamos a ver en la segunda parte cómo solucionar esta situación. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, dice la palabra, todas las cosas viejas pasaron y he aquí el Señor nos hace personas nuevas, transformadas. Esta mañana en la reunión que teníamos con los varones hablábamos de la importancia del masculino, del hombre masculino. Y no estamos hablando del hombre que grita, del hombre que ofende, del hombre que humilla, del hombre que ataca, del hombre que hostiga. Estamos hablando del hombre que ama, del hombre que respeta, del hombre que dialoga, el hombre que habla, el hombre que comparte, el hombre gentil, el hombre amable. Sabes, en estos días tuve una reflexión, el Señor cómo nos habla a cada momento. Cuando me gusta ahora pasear a mi perro, por las mañanas vamos a la escuela y llevo el perro, pero he notado algo, cuando regresamos a casa, el perro no se baja del carro, le gusta quedarse ahí. Y yo doy la vuelta completamente al carro y le abro la puerta para que él baje. Y cuando hice esto, el Señor me dijo, ¿y por qué no haces eso con tu esposa? Yo no sé si solamente me pase a mí, posiblemente a ustedes también. Pero el Señor me exhortó inmediatamente, ¿cómo es posible que puedas dar vuelta al carro, abrir la puerta para que el perro baje? Y cuando tu esposa, si su esposa se queda en el carro, ¿usted qué le dice? ¿Se piensa quedar ahí todo el día o qué? ¿Me están entendiendo? Maniáticos. Cuando nosotros en nuestro enojo somos tan impulsivos, juzgamos, acusamos, señalamos, herimos a otra persona, nos trae consecuencias delicadas. Tenemos que ver un modelo bíblico para saber el por qué estamos hablando de esto. Génesis capítulo 4, verso 5 dice, y el modelo aquí es Caín. Caín, dice la Biblia, se enfureció. Y aquí se enfureció quiere decir perdió los estribos. Se enfureció aquí quiere decir que se enojó tanto que estaba sin sentido en lo que hacía. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató, dice la Biblia. Aquí estamos viendo con claridad un modelo de enojo maniático. El enojo maniático es aquel tan impulsivo. Quise hacer un ejemplo, pero por razones de transmisión de televisión no lo pude hacer porque se pueden malinterpretar muchas cosas. Tenemos en el storage unos fusiles, ¿verdad? De juguete. Pero un fusil trae dos opciones. Se selecciona, hay un canal de selección para disparar un arma, un fusil, que se selecciona tiro a tiro o ráfaga. El maniático, cuando toma el fusil, nunca coloca la posición tiro a tiro, simplemente dispara en ráfaga. Todo lo que se le ocurre lo dice, suelta, se enoja, es agresivo, se le olvida que está en Cristo, se le olvida que es una persona nueva, transformada, vuelve al mundo, es vulgar, es atrevido, es ofensivo, es eso. ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Gloria a Dios, que aquí no tenemos ninguno de esos. Pero alguien sí le puede decir a su esposo o a su esposa, ahí te hablan. ¿Verdad? Muy bien. La segunda circunstancia es
el enojo mudo. Y atención con el enojo mudo porque parece que es todo lo contrario. Mientras que el maniático es una ráfaga que dispara para todas partes, el mudo es todo lo contrario. El mudo no dice absolutamente nada. Ellos se quedan callados, ellos son como una persona que no les importa lo que está sucediendo a su alrededor. Dicen, yo no estoy aquí, yo no me doy por enterado, esto no es asunto mío, yo en esto no me involucro. Y parece ser que nada les afecta. Pero atención, los mudos, que repito, es el caso contrario a los explosivos, estos mudos tienen un gravísimo problema y es que cuando están enojados y se mantienen callados, están ocasionando en su salud una situación profundamente delicada que se llama depresión. Es decir, es necesario, ustedes conocen las ollas express o de cocido lento. Yo recuerdo hace muchos años en mi país, con mi casa, mami todos los días usaba la olla express. Y la olla express estaba desde las 9 de la mañana y de pronto, ¿qué significaba eso? Ella se mantenía en un tono silencioso, pero cuando la presión del cocido llegaba a cierto nivel, la olla express soltaba, ¿verdad? Ustedes recuerdan eso, las ollas anteriores, soltaba una expresión fuerte, lanzaba toda la presión que tenía. Este es el caso de los mudos. El enojo mudo es el que nunca dice nada, se mantiene callado. Dice, yo me las guardo, 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 hasta que la presión sube a un punto que cuando explota es como el primero. Explosivo maniático, no respondo. Yo no sé si alguien clasifica por ahí. Vayan pensando. ¿Todavía nadie? El modelo que tenemos está en Jeremías capítulo 15, verso 17. Jeremías. He llevado una vida solitaria, dice Jeremías. Esto es típico del mudo, se siente muy solo. Pues me llenaste de tu ira. En otras palabras, estoy en silencio y me lo estoy guardando. Porque mi dolor no termina, dice Jeremías. Es decir, tengo problemas ahí guardados, tengo dolor que ahí está. Porque mi herida es incurable. ¿Por qué? Porque lo has guardado. Amén. El guardado, repito, el que está en mudo es porque prefiere guardarse sus cosas sin querer expresarlas. Y por favor, atención a esto. Si tú eres de ese tipo de personas que cuando se enojan prefieren callar, ten cuidado porque tu presión está dentro y está a punto de reventar. Si no revienta externamente con otra persona o en una situación, te puede ocasionar cualquier otro tipo de problema como un paro cardíaco o cualquier otra situación. Tercer modelo de enojo son los mártires. ¿Quiénes son los mártires? Todos aquellos que cuando se sienten que hay un problema o una situación difícil en una organización, por ejemplo, y se sienten afectados, los mártires de todo se culpan. Eso fue culpa mía, yo fui el que lo hice, yo cometí el error, realmente yo no debía haber hecho eso, realmente nadie me dijo, realmente yo no pensé, yo no creí que esto fuera a pasar. Y a toda hora se sienten culpables, y todo lo que gira a su alrededor sienten que es culpa de ellos. Veamos el ejemplo. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, verso 28, es una historia que todos conocemos. La historia del hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia? El hijo pródigo le dijo a su padre, quiero la mitad de los bienes que me corresponden. El padre los entregó. Este hijo tomó ese dinero, esa fortuna, se fue a recorrer el mundo y en el mundo se encontró con vicios, placeres y deleites y derrochó todo su dinero. Usted recuerda la historia, ¿ven? Cuando regresó a casa, dice la palabra que su padre lo recibió y celebró una gran fiesta, anillo de oro colocó incluso en su dedo y lo recibió con todo el amor del padre. Pero sin embargo allí había un hombre que era ¿quién? Su hermano incluso mayor, ¿verdad? Y su hermano mayor había sido fiel al padre, trabajaba con él, labores del campo, día y noche, siempre estuvo con papá. Pero dice, pero papá, tú nunca me diste siquiera un cabrito para prepararlo con mis amigos. ¿Cómo es que mi hermano se va, derrocha todo el dinero y ahora tú lo recibes con esta fiesta y a mí nunca me has celebrado algo? Allí vemos una manera de explosión de una persona de mártir. Era la posición del hermano
del hijo pródigo, repito, era la posición de mártir. Le diste todo a él, a mí no me has dado nada, a él le celebras todo, a mí no me celebras nada. Y esto es muy típico entre los hermanos. Es que como mi hermano es el mayor, a él sí le compran, o porque mi hermano es el menor, a él sí le dan, o porque mi hermano es el consentido, es que él es el preferido, él es el consentido. Y nos ponemos en una posición de mártir. Yo soy un mártir, a mí nadie me tiene en cuenta, a mí nadie me respeta, a mí nadie me pide opinión, a mí no me dan, a mí no, es una posición de mártir. Amén. Número 4, el caso de los enojones o el enojo de manipulación. El lema de los manipuladores es: no te enojes, desquítate. Podríamos decirlo en otra frase: la venganza. Y este tipo de modelo de los manipuladores es el gran modelo que nos han enseñado en televisión. Hollywood es experta en esto. Es lo que nos siembran a través de las películas, es lo que nos siembran a través de todas estas programaciones de televisión. El que me las hace, me las paga. Tarde que temprano, pero que me la hizo, verá. Ojo por ojo, diente por diente, porque con esta sí no me quedo. Yo me espero, pero con esta no me quedo. Y cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, estamos hablando de personas manipuladoras. Los manipuladores nunca te dirán a cara personal qué es el problema que tienen contigo. El manipulador sencillamente maneja la situación sarcásticamente, con tranquilidad, te da palmitas en la espalda, te dice: oye, qué bueno tú eres, qué tan amable, qué tan gentil. Oye, pastor, qué tan amable es usted, qué tan querido. Ay, pastor, usted que es una persona tan especial. Pero allá afuera dicen: ese pastor que lo que pasa es que es un por este y por lo otro. ¿Qué es, hermano? Dios lo bendiga. Yo cómo lo amo, hermano. Es que usted, hermano, gracias, Señor, por mi hermano. Y afuera es hermano que ese es un tal por cual. El manipulador sabe cómo manejar la situación. Quisiera entrar en ciertos detalles, pero no quiero realmente lastimarlos con esta situación. Pero tengan mucho cuidado con el manipulador. Ese manipulador que está allá afuera, dándote mensaje, diciéndote una cosa, diciéndote la otra, queriendo lastimar tu vida, queriendo lastimar tu familia, queriendo lastimar tu testimonio, queriendo lastimar tu compromiso con el Señor. Ten mucho cuidado con el tipo de enojo manipulador, porque el tipo de enojo manipulador tiene una característica y es esta. Cuando una persona está enojada, lastimada o herida por alguna razón, cuando suelta su enojo, suelta un enojo agresivo, suelta un enojo violento, suelta un enojo, es tan herido que finalmente ofende a otras personas, lastima a otras personas, daña a otras personas. Y finalmente la persona dice: ay, bueno, realmente yo no quería decir eso. Ay, fue que me salió, es que realmente lo dije sin pensar. Personas que guardan tanto en su corazón que cuando explotan dicen cualquier sandez, porque su enojo de esa manera ha sido preparado. Amén. Ahora, segundo aspecto, vamos al punto 2. Vamos a ver 4 cosas muy prácticas respecto a qué pasa con este tipo de enojos. Número 1, calcula el costo de estar enojado. Si tienes que enojarte por algo, y sabes que esto te causa molestia, y sabes que eso te ofende, sabes que eso te irrita, y explotas con tu enojo, sea un enojo explosivo, o sea un enojo mudo, o sea de los diferentes tipos de enojos que vimos, por favor, calcula el costo. Calcula el costo. Por favor, dígalo conmigo, calcula el costo. Porque si te enojas sin medir el costo de tu enojo, te puede traer serios problemas. Permítame dar un ejemplo sencillo. En este país lo podemos ver porque en nuestros países no sucede así. En este país tú vas sobre una ruta en un highway cualquiera y eventualmente un policía te detiene, colocan las luces, tú ya conoces el procedimiento, tienes que buscar el lugar inmediato para orillarte y te orillas. Cuando estás a la orilla esperando al policía, él se acerca, te va a pedir inmediatamente tu licencia de conducir y te va a pedir tu registración. Y cuando te hace esa pregunta de la licencia o la registración y tú le contestas al policía con ira, con enojo, como por decirle: ¿usted por qué me detiene? Yo tengo muchas cosas que hacer, estoy supremamente ocupado. Usted no tiene otra cosa que hacer. ¿Por qué tenía que ser conmigo? Y cuando basta que tú le contestes en un tono como este, para que inmediatamente tengas un problema extremadamente delicado con el policía. ¿Están conmigo? No sucede lo que pasa en nuestros países. Un policía nos detiene por alguna infracción
Y aquí simplemente lo manipulamos, lo golpeamos o hasta le ofrecemos dinero o lo que sea. Aquí en este país, nuestro enojo frente a una autoridad, cualquiera que sea, si no lo manejamos adecuadamente, trae profundas consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Proverbios capítulo 29, verso 22 dice: la persona enojada comienza los pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecado. Por favor, dígalo conmigo, pecado. Cuando tú estás enojado y te exaltas a tal punto que pierdes el control, llegas a cometer todo tipo de pleitos y llegas a cometer todo tipo de pecados. Escúchame, ¿cuántas son las muertes que a diario conocemos que solamente por una ira, solamente por un enojo mal encausado, terminan en una riña? Observen esto. ¿Ustedes han notado la historia cuando dos personas se quieren enfrentar en una pelea? A ver si puedo tratar de hacer el ejemplo, pero están ofendidos un par de hombres. ¿Y qué es lo primero que hacen? Yo me he preguntado siempre eso. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Han visto? ¿Me recibe, hermano? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y se quita lo primero que quita el saco. Lo segundo que hace es que se arremanga. A ver, ¿cuál es su problema? Hermano, Alfredo, ven, un momentico para acá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema? Y entonces la otra persona viene y ya viene sin saco, ya viene listo. Pero él trae camiseta, él se quita la camiseta y entonces, a ver, ¿cuál es el problema? Y empiezan a gritarse. Y cuando alguien empieza a gritar en el enojo, cuando una persona empieza a gritar en el enojo, ¿cómo le contesta a la otra persona? ¿Cómo le contesta a la otra persona cuando el atacante grita, el enojado grita? ¿Cómo contesta el otro? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? Uy, no, este me salió muy calmado. Mándenme un gallito más fuerte, pues. A ver, ¿cuál es el problema? Porque normalmente, gracias hermano, porque normalmente cuando nosotros gritamos a otra persona, la otra persona inmediatamente reacciona. Y casi nunca esa persona reacciona. Hermano, ¿por qué no nos tomamos un cafecito y hablamos? Vamos, te invito a almorzar. No. Dice, ¿cuál es el problema suyo? Venga, a ver, pues empiece, pegue. A ver, usted primero. No, usted primero. Y hay otros que dicen, no, téngame, porque me están entendiendo esto, hermanos. Si tú estás frente a una situación de enojo, y estoy hablando entre hombre y hombre en una pelea común, pero hablemos de esposos. Cuando un esposo reacciona con violencia y la esposa le contesta con violencia, el esposo quiere pasar por encima de esa violencia y ella no quiere aceptar esa violencia, sino que ella quiere sobreponerse a esa violencia. Entonces, ese tipo de enojos terminan normalmente en violencia doméstica, intrafamiliar, heridos, hospital, cárcel y todo lo demás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es el costo de tu enojo? Si tienes una razón para enojarte, tienes que pensar que si pierdes los estribos, vas a tener un costo extremadamente alto que pagar. ¿Cuántos son la mayoría de casos que conocemos de personas en este país, por ejemplo, que se porta armas? Aquí la gran mayoría de personas portan un arma. La gran mayoría de personas portan armas. Yo me pregunto, ¿portarán armas después de un estudio psicológico de que la persona adecuadamente pueda portar un arma? Porque basta que se choque un par de carros en la calle y uno de esos locos maniáticos enojados se levante con un arma y simplemente ni pregunte por qué me golpeó, sino simplemente dispare. Y si lo hace en esa condición, pues las consecuencias de su enojo serán extremadamente delicadas. Proverbios 14:29 dice, el impulsivo delata necedad. Una persona impulsiva denota que no es de Cristo. Una persona impulsiva denota que no tiene carácter. Una persona impulsiva denota que no tiene control de sí mismo. Una persona impulsiva denota que es una persona necia. Una persona necia sabemos que es una persona sin Dios. Proverbios 14:17 dice, el que se enoja fácilmente hace locuras. Cuando nos enojamos sin control de nuestro enojo y perdemos el control, ocasionamos muchas adversidades a nuestro alrededor. Yo quisiera saber si usted en algún momento ha perdido la cordura, el sentido sobre su vida con relación a un problema o una situación con otra persona. Esto es muy delicado, hermanos. El tema del enojo es un tema muy apasionante y Proverbios nos define con absoluta claridad
cómo enfrentar este tipo de situaciones. Proverbios capítulo 14, verso 29 dice: los que tienen entendimiento no pierdan los estribos, los que se enojan fácilmente demuestran necedad. Iglesia, yo quiero pedirles algo, por favor. Ténganlo presente. Ninguno de nosotros está exento de entrar en un enojo. Es más, el enojo es saludable, pero el enojo saludable. Airaos, mas no pequéis. Tenemos opción de enojarnos, de estar incómodos, estar insatisfechos por alguna situación. Pero antes de que tu ira se suba a la cabeza y pierdas el control de ti mismo, recuerda que tu enojo puede traer consecuencias extremadamente delicadas. Extremadamente delicadas. Y les repito, hay personas que simplemente con una mirada, simplemente con un tono de voz, simplemente con que les digan algo tan pequeño, explotan de manera absolutamente incontrolada. Yo quiero que te evalúes a ti mismo, te hagas un examen profundo sobre tu carácter y pienses qué cosas te irritan, qué cosas te lastiman, qué cosas te ofenden, que cuando alguien te dice algo, tú sabes que vas a explotar. ¿Para qué? Para que cuando esto suceda, por favor, usted tenga presente que si te llegas a enojar y pierdes el control, puede ocasionarse una catástrofe. Esta semana estábamos pasando por una experiencia aquí en la iglesia. Se organizaron unos pedidos de alimentos para varios hermanos. Y yo tuve una conversación con mi hermana Anita, en buen amor, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de los paquetes? Pastor, es que si colocamos más aquí y un poquito menos aquí, vamos a tener problema. ¿Pero por qué, hermana? ¿Por qué vamos a tener problema? Porque si colocamos más allá o menos acá, o aquí le ponemos blanco y aquí azul. Yo le decía, no, hermana. Tenemos que entender que somos hermanos en Cristo y que la bendición es la bendición. Pero yo no puedo sentarme a la mesa a que nos sirvan el plato. Yo no sé si usted hace eso en un restaurante, pero yo pido un plato en el restaurante y me sirven mi plato y yo no estoy mirando el plato. Señorita, un momentico, disculpe, un momentico. Esta carne está muy pequeña, esa está más grande. Yo quiero esa. No, yo no creo que usted haga eso. Y si son las cosas del Señor, menos. Porque se hace un trabajo, se hace un esfuerzo, se organizan los paquetes para todos igual, pero teníamos esa diferencia. Entonces yo le dije con enojo, un enojo santo, ¿verdad? Saludable, le dije, no, hermana Anita, si es así, dígame con quién tengo que hablar y se lo tengo que decir, porque nosotros no venimos aquí a ver quién tiene más o quién tiene menos. Yo vengo por mi bendición, yo recibo mi bendición y me voy con mi bendición. Pero no podemos estar aquí que le pusieron un platanito más y un platanito menos. Tiene 2 toronjas allá y aquí tengo solo 3. ¿Me están entendiendo? Esas cosas producen enojo. Entonces yo estoy revisando el tema y digo, Señor, ¿qué me enoja? Me enoja saber que si yo tengo una bendición del cielo, tengo que esperar o comparar mi bendición con la bendición de otro. ¿Sabe cómo me enojaría a mí, por ejemplo, ir a Miami y ver un templo de 40 millones y yo tener este de 100,000 pesos? ¿Me están entendiendo eso? Yo no puedo compararme en esto. La gloria de Dios es hermosa para todos. Por lo tanto, todos recibimos y yo sé que no puedo enojarme porque un hermano sea más y el otro sea menos bendecido. La bendición en la casa es igual para todos. Amén. Entonces, número 1, calcula tu enojo. Si tienes que enojarte, enójate. Pero no enojes a explotar y perder los estribos de lo que tú estás haciendo. Número 2. Cuando te enojas, necesitamos medir el entorno de nuestro enojo. Necesito, perdón que me ría un momentico. Gracias por el clic que me hicieron allá. Me enoja. 2, ver su dolor más allá de sus palabras. Ver su dolor más allá de sus palabras. Por favor, la semana pasada hablamos sobre este tema. Necesitamos decirle a una persona algo, se lo decimos en amor, se lo decimos en el amor de Cristo. Proverbios 19:11 dice, el buen juicio al hombre paciente lo hace. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Amén. Entonces, si eres sabio para escuchar, tienes que saber ser sabio para saber recibir lo que alguien tiene que decirte. Miren, hermanos, esto lo tenemos claro todos. Una persona lastimada lastima a otras personas.
Cuando hay una persona lastimada por algo, quiere que todos estén lastimados. Amén. Cuando alguien está lastimado es porque ellos han sido heridos y aún lo están. La gente que no es amable son personas que nunca han sentido bondad. La gente que no es amorosa es porque nunca han recibido amor. Cuando alguien es rudo, amargado, no amable, sarcástico, arrogante, es porque ha sido atacado desde su niñez con gritos, con necedad, por su formación, por su manera de vivir. Si no te sientes seguro con lo que haces es porque tu vida ha sido siempre llena de prejuicios o de frustraciones. Si te sientes con personas desagradables, vivirás una vida desagradable. Por lo tanto, debes tomar una decisión. ¿Qué área de tu vida necesita corrección? ¿Qué área de tu vida necesitas corregir? Si te sientes solo, tú quisieras que todos se sintieran solos. Si te sientes enfermo, tú quisieras que todos estuvieran enfermos. Si te sientes que te va mal, tú sientes que ojalá ya todo el mundo le va mal. Estás enojado contigo mismo, tienes una ira profunda en tu corazón, por favor, cuida el sentido de tus palabras. Amén. Dígalo conmigo, cuidaré el sentido de mis palabras. Sabes, los psicólogos nos han enseñado esto, y esto con el respeto de mi hermana pastora psicóloga. Los psicólogos nos han enseñado que nosotros tenemos internamente un cubo, como un cubo, en el que aguantamos, y aguantamos, pero que cuando el cubo se llena, es decir, cuando la copa se llena, explotamos. Entonces dices, voy guardando, ya casi se llena mi copa, ya casi mi cubo se está llenando, mi copa está por llenarse, y entonces le estamos diciendo a la otra persona, mire, ya casi que mi copa se llena y se va a acordar de mí. O sea que tú te estás preparando psicológicamente para llegar a un punto en que atacarás a otra persona porque te estás preparando psicológicamente. Error de la psicología. Permítame decirles, hermanos, el cuerpo es una máquina de producir enojo. No es un cubo de guardar enojo. Es una máquina de producir enojo. Cuando tú empiezas a enojarte, seguirás enojándote, te enojarás y seguirás enojándote. Y entre más te enojes, el cuerpo más enojo producirá. Por lo tanto, cuando aprendimos a enojarnos, gracias a Dios que de esto podemos desaprendernos. ¿Saben? Muchos de nosotros somos enojados y la gente dice, igualito al papá. Es que él es enojón porque así era el abuelo, así era el papá, igualito como el papá, así es el hijo. Mentira del diablo. Le estás diciendo, es muy bien, tu papá era un enojón y tú eres igual a tu papá, me parece bien que seas así. No, señor. El cuerpo produce enojo porque desde niños nos enseñaron a producir enojo. Entonces esta mañana hablábamos con los padres. Nunca jamás escuché a mi padre una grosería. Nunca jamás escuché a mi padre lastimar a mamá. Jamás. Nunca jamás escuché a papá ofender a mamá en lo más mínimo. Y espero poder hacer lo mismo con mi esposa. Pero si yo crezco en un hogar donde el padre fue violento, agresivo, vulgar, enojón, aprendí eso de mi padre, vine a mi hogar a formar mi matrimonio y soy igual que papá, y la gente dice, ¿la gente cómo lo justifica? Es que es igualito al papá. No. Esa mala maña que aprendiste de papá es una maña que tú puedes corregir porque el enojo se puede corregir. Yo sé, ¿saben? Me gusta esto del ejército. Quienes prestaron servicio militar alguna vez o fueron al ejército. En el ejército hay una ley que dice, las leyes en el ejército se cumplen, las órdenes se cumplen, aunque estén mal dadas, las órdenes se cumplen. Usted no tiene el derecho en el ejército de escoger qué obedece y qué no obedece. Usted obedece. Obedece. Y aunque usted no esté de acuerdo con lo que su oficial le esté indicando, usted simplemente obedece. Es decir, que aunque usted sea muy enojón, porque papá era enojón, en el ejército usted no se acuerda de papá, en el ejército usted obedece, porque esa es la norma, esa es la ley. Dígalo conmigo, en mi casa se obedece. Eso sí le sonó bonito. Dígale, hermano Miguel, a su esposa, en mi casa te obedezco. La tercera cosa que tenemos que aprender del enojo es pensar antes de reaccionar. Antes de cualquier reacción, por favor, pensemos. No es fácil hacerlo. Miren, hace 8 días, 15 días fuimos al banco de alimentos. Miren cómo soy de enojón y de explosivo. Pero tengo que aprender a controlarlo y para la gloria del Señor lo he podido hacer. Fuimos al banco de alimentos.
nos hemos sentado frente a esa puerta de entrada muchas veces. Y en la puerta de entrada hay un sign que dice, prohibido entrar con sandalias. Prohibido entrar con sandalias por razones de seguridad. Prohibido entrar con sandalias. En aquella ocasión nos sentamos allí, de pronto sale el señor que es el quien nos permite el acceso y él inmediatamente le dijo a mi esposa, lo siento, usted no puede entrar. Entonces mi esposa le dijo, ¿why? ¿Por qué? Y él le mostró, le dijo, el sign y las sandalias. Entonces me dijo, si usted quiere, entre usted, pero ella no puede entrar. Y a mí me sonó eso a ofensa, a racismo, porque le llega a uno el diablo y dice, no, estaba cumpliendo con una orden, clarita, ahí está, no puede entrar con sandalias. Entonces yo volteé a mirar a Pili y le iba a decir, vámonos, entonces ¿cuál es el problema? Pues si no podemos entrar, nos vamos. Fue mi reacción interna. Pero inmediatamente pensé, soy el pastor y yo no puedo venir a hacer una escena de esas en este lugar. Por lo tanto que me calmé y le dije, oh, I'm sorry. Sí, es verdad. ¿Qué podemos hacer? Él dijo, no se preocupe. Tenemos esta experiencia todos los días. Trajeron un par de zapatos y le dijeron, hermana Pili, aquí están los zapatos. La hermana Pili tuvo que hacer el sacrificio que ustedes no se imaginan para colocarse esos zapatos. Unos tenis, unas zapatillas, unos tenis. Yo la volteé a mirar y le dije, pues, ni modo. Pero ella sabía, no hay nada que se los colocó. Entramos allá ya lo que es al interior de la bodega y estando en la bodega, no la vi que tomara el carrito como siempre y empezó a buscar los alimentos, sino que la vi que entró por allá y voy a mirar qué es y la encuentro con unas bolsas plásticas colocándoselas en los pies para luego volver a colocar los zapatos. O sea, yo sé que para ella fue muy duro, pero ella entendió que la culpa no era del Señor que nos estaba atendiendo, sino de ella y hasta mía, porque yo también, hombre de seguridad, y no tuve la precaución de decirle, por favor, cámbiate los zapatos. Pero lo quiero llegar al mensaje, pero no nos enojamos, ¿usted me está entendiendo? Porque parece que cuando esto pasa en ese lugar la gente se molesta, la gente se irrita, la gente se afecta. Otra experiencia que ya mencioné, tenía que sacar pollo del freezer y es tan profundo el frío que hace en ese freezer que entrar allí uno no puede estar más de 30 segundos, que es insoportable el frío. Y yo tratando de sacar unas cajitas de pollos y saqué 4, ustedes ya recuerdan la historia, saqué 4 cajas de pollo en medio de ese congelador y saqué las 4 cajas de pollo, porque pensando en mis hermanos, la bendición para mis hermanos. Cuando vamos al momento de pagar, el Señor me dice, no puede llevar 4, solo 2. Y a mí me da un tic así por aquí nervioso. Y otra mano nerviosa que me pone la mano por aquí. Ay, me duele aquí, Señor. Entonces le dije, solo 2, pero es que resulta que... 2. Pero 2. ¿Y qué hago con las otras 2? Me dice, ¿qué cree? Pues al freezer. Y con todo respeto y con toda obediencia, sin enojo, regresar al freezer y colocar las 2. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Tenemos que aprender. El enojo se puede educar. Dígalo conmigo, mi enojo se puede educar. No me diga que es que yo soy enojado porque mi abuelo, mi papá y yo soy... No. Fuimos enseñados así. Pero el enojo es algo que podemos educar y es algo que debemos controlar, porque de lo contrario tendremos, repito, serias consecuencias. Por lo tanto, antes de reaccionar, por favor, piensa lo que estás haciendo. Hay un dicho popular por allí que dice, antes de hablar, piensa para hablar, ¿no? Piensa 2 veces y habla 1. Proverbios 29:11. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Ahora, atención a esto. Hay 3 situaciones, solo las voy a mencionar, por las cuales podemos entender el enojo. Número 1, las personas mantienen enojadas, número 1, por dolor. Tienen un dolor atravesado desde su niñez, el dolor de una situación, el dolor de una crisis, el dolor de algo que les pasó, el dolor de algo que le hicieron. Ahora mismo mencionábamos con los hermanos varones, es que en el tiempo de nosotros los papás a uno no le llamaban la atención. En el tiempo de nosotros los papás lo que hacían era el rejo, la vara, ¿cómo dijeron allí? El sunche, ¿la qué? ¿Qué otra cosa dijimos? La riata.
En otro tiempo no era que, ay, mijito, por favor, tienda la cama, mijo. Hoy en día, ¿cómo se les dice a los hijos? Papi, por favor, tienda la cama o si no te quito el celular. No, mami, ya mismo tiendo la cama. ¿Verdad? En otro tiempo no, tiende la cama y rejo. Era la manera como nos enseñaban. Por lo tanto, crecimos con dolor. Y cuando tenemos dolor guardado en nuestro corazón, esto produce profunda raíz de enojo. Dígalo conmigo, el dolor no existe más en mi vida. La segunda causa del enojo es la frustración. Gentes que se enojan por todo porque a lo largo del transcurrir de sus vidas vivieron vidas frustradas, sueños que no alcanzaron, ideales que nunca llegaron, metas que nunca se lograron obtener y nos generan frustración, anhelos de tener algo en su vida y no lo alcanzaron, frustración. Y esa frustración nos lleva a vivir permanentemente enojados o cargados por una situación. Amén. Número 3, la tercera causa del enojo es el miedo. Por favor, atención, el miedo, el temor de hacer algo, el temor de hacer, el temor de avanzar, el temor, me da miedo hablar, me da miedo expresar, uno le dice a algún hermano, por favor, ore, ay, es que yo no sé orar, pero ¿cómo que llevas 10 años en la vida de la iglesia y no sabes orar, hermano? No es que no sepa. Es simplemente que le da miedo hacerlo. Nos rompe el miedo a hablar en público, nos rompe el miedo que alguien nos escuche, el miedo no nos permite avanzar. Por lo tanto, es la tercera causa para la cual las personas están en enojo. Proverbios capítulo 15, verso 1 dice, y esta es la regla de oro para todos, por favor. La respuesta amable calma el enojo. Observen el ejercicio que hicimos con el hermano Alfredo hace un momento. Yo me quité mi saco, remangué las mangas y vamos a golpearnos, si ese es el caso, porque el enojo se exalta. Pero cuando el hermano Alfredo pasó tranquilo y me dijo, ¿y qué hacemos, pastor? Pues hablemos. Y ya dije, no me sirvió para el ejemplo, sale. ¿Por qué? Porque la respuesta blanda calma todo enojo. Y esto creo que es una de las cosas que particularmente le pido a mi Señor aplicar en mi vida diariamente. A veces tenemos discusiones con mi esposa en casa y yo la molesto y le digo, ay, sí, tan linda, ¿verdad? Y cuando yo me enojo, ya hemos aprendido una lección. ¿Cuál? Bájele al tonito. El tonito, baje esa impulsividad, baje esa agresividad, porque la respuesta amable calma en enojo y la respuesta atrevida, la respuesta agresiva, la respuesta violenta enciende la llama. Amén. Dice Proverbios capítulo 15, verso 1. Proverbios 17, 27 dice, la persona con entendimiento es una persona serena. ¿Quién? No dice la persona que tiene título, PhD, Magister, posgrado. No, dice una persona que tiene entendimiento, una persona que entiende la situación, una persona que entiende la palabra, una persona que tiene discernimiento en Cristo Jesús, sabe y entiende las razones por las cuales debe o no actuar. Atención, el Salmo 141, verso 3 dice, Señor, ponle a mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abra los labios. Verso 3, Señor, ponle a mi boca un guardián. Vigila cuando yo abro mis labios. Habla, piensa para hablar y no hables para pensar. El libro de Gálatas en el capítulo 5, verso 22, que es una cita preciosa que todos conocemos, nos habla del amor, el gozo, la paz, la paciencia, el fruto del Espíritu Santo. Tú conocerás con absoluta claridad cuando hay una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, cuando hay una persona que tiene la palabra de Dios, porque la imitación que nosotros tenemos de Cristo es la que nos permite una vida de paz, una vida de gozo, una vida saludable, una vida de paciencia, una vida de perseverancia cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, me gusta tanto esa canción, ser transformados. Tu enojo, transfórmalo en paz. Tu ira, transfórmalo en bondad. Tu energía explosiva, dañina hacia otros, contrólala. Ponle una medida para que el Espíritu Santo de Dios sea el que obre y puedas hablar, dialogar y compartir con otras personas en el amor de Cristo. Traía por acá un ejemplo sencillo, a ver si puedo hacer este ejercicio. ¿Qué hay dentro de ti? Es la pregunta. ¿Qué hay dentro de ti? Llevas tantos años en la vida de Cristo, en la vida de la iglesia, 10, 20, 30 años.
Y la gente se presume cuando lleva años en la iglesia. Oh, yo soy cristiano hace, a ver, le cuento, es más, yo nací en cuna cristiana. Mis abuelos eran cristianos, mis tatarabuelos fueron cristianos. No, aquí no hay antigüedad. En Cristo Jesús no hay antigüedad. En Cristo Jesús cada criatura es nueva cada día. Pero atención, este potecito que tengo acá es un potecito de Skin Care Lotion, de crema, una loción de crema. Y cuando se destapa, al momento de la presión, ¿verdad? Al momento de hacer presión sobre ella, inmediatamente ella esparce su contenido. ¿Y qué es su contenido? Crema para la piel, un aroma especial. La pregunta mía es, aquí estás tú. Si hoy un hermano aquí en la congregación o una persona allí afuera te oprime un poquito, ¿qué va a ti? ¿Qué sale? Sale suavidad, textura, loción, aroma. ¿Sale Cristo o sale por ahí un diablillo que tienes guardado, explosivo, agresivo, vulgar, atrevido, ofensivo? Un fosforito, pero hay uno muy sencillo, es el de la tarjeta, ¿verdad? El de raspar. ¿Cuántos cristianos son como las tarjetas de raspar, que medio se les raspa un poquito y le brota toda la religión, toda la tradición, Santa María, Madre de Dios, y les brota pues hasta donde no? ¿Por qué, iglesia? Porque el contenido que nosotros tenemos lo llenamos día tras día con el poder de la palabra. ¿Cómo? A través de la oración. ¿Cómo? A través de un estudio bíblico. ¿Cómo? A través de un devocional. ¿Cómo? A través de estar comprometidos con el ministerio. ¿Cómo? A través de servir. ¿Cómo? Aprendiendo a amar a nuestros hermanos. ¿Cómo? Aprendiendo a superar las crisis. ¿Cómo? Aprendiendo a escuchar a las personas en Cristo. Tú tienes que tener el discernimiento de que cuando estás allí afuera y tú sabes que te están atacando, que tú sabes que están hiriéndote, que te están causando mal, recuerda que la persona que te habla, que te grita, que te ofende, que te ataca, que te señala, que te juzga, recuerda que es una persona maniática, depresiva, con problemas emocionales, que lo único que quiere es causarte daño, herirte a ti, herir tu hogar, herir tu matrimonio, herir a tus hijos, apartarte de Cristo. ¿Saben? Pareciera ser que la gente es feliz que alguien se aparte de la iglesia. Pareciera ser que la gente es feliz cuando alguien se aparta del ministerio. Entiéndelos, allí afuera están llenos de enojo, llenos de dolor, llenos de angustia, llenos de temor, llenos de miedo. Y la única manera como expresan su miedo es queriéndote dañar a ti tu relación personal con Cristo. ¿Cómo superas esa crisis? Manteniéndote firme en la oración, manteniéndote firme en el propósito, manteniéndote firme en tu llamado, manteniéndote firme en la iglesia, manteniéndote firme en el propósito para el cual Dios te ha escogido. Wow, yo digo, Señor, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos sido tan abatidos de una o de otra manera? Pero recuerda esto, y este es el cierre, el clinch de esta historia, por favor, dígalo conmigo. Debo basar mi identidad en Cristo. Hermanos, si nosotros hemos sido escogidos en Cristo Jesús y el Señor nos tiene el privilegio de reunirnos, de congregarnos, de compartir su palabra, es porque mi identidad es Cristo, es porque mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar, mi manera de trabajar, la identidad que tengo como persona es Cristo Jesús. Que la gente allí afuera no vea a un cristiano que se congrega, la gente allí afuera vea a un hijo de Dios lleno de la gracia y del favor de Dios en nuestras vidas. Que la gente allí afuera no vea que tú estás. Nosotros no podemos mostrarle a la gente opulencia. Nosotros no necesitamos mostrarle a la gente apariencia. Nosotros tenemos que mostrarle a la gente que la llenura es Cristo en nuestra vida. Que Dios nos bendice. Gloria a Dios, Dios nos bendice. Saben, ayer entregando estos mercados y cosas a las gentes. ¿Cuánta gente ustedes no imaginan, hermanos? 100%, no vino una sola familia hispana. 100% familias americanas. Pero ustedes no se alcanzan a imaginar cuántas familias vinieron ayer en crisis, en enfermedad, en dolor, en necesidad, en angustia. Hermanos, son americanos, hablan inglés, tienen papeles, tienen social security, son ciudadanos. Y ustedes muchas veces dicen, es que yo no tengo inglés, es que yo no tengo social, es que yo no hablo, es que... No. Ellos tienen todo eso. Y sin embargo, su situación es crítica, lamentable. Pero qué gozo y qué alegría sentimos en nuestro corazón.
el poderle servir. Qué gozo y qué alegría poderles llevar una cajita a su carro con amor. Y ellos decían, oh, gracias, qué linda esta gente. ¿Saben? Porque si Dios nos trajo a este lugar, nos trajo para servir. Nuestra identidad es Cristo. La gente no debe ver el edificio, la gente tiene que ver a nosotros como iglesia, a nosotros como testigos, a nosotros como lo que Cristo es en nosotros. Proverbio 29:25 dice, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor Jesucristo está protegido. Amén. Dígame un amén. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, ya Dios nos había escogido, porque Dios nos amó y nos eligió en Cristo Jesús para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Romanos 6:4. Por tanto, dice la palabra, mediante el bautismo. ¿Qué es el bautismo? No vamos a entrar a una clase de bautismo. Solamente, ¿qué es el bautismo? El bautismo es morir al mundo, morir al viejo hombre y nacer de nuevo con mi identidad en Cristo Jesús. Dígalo conmigo, soy un hijo de Dios, nacido de nuevo y sirvo a mi Señor con todo mi corazón. Iglesia, ¿cuál es tu enojo hoy? Todos clasificamos en uno de esos 4 modelos de enojo. Espero que ninguno de nosotros esté en el número 1. Espero, puede ser que sí. Y si estás allí, en un enojo explosivo, en un enojo ofensivo, en un enojo agresivo hacia otra persona, atacante, por favor, tu enojo se puede moldear. ¿Cómo lo moldeamos? Pongámonos a cuentas con Cristo. Déjenme decirle, ustedes dirán, pastor, pero ¿usted por qué habla tanto de su perrito? Es que es una terapia. Yo tengo momentos en casa que tengo iras por cualquier cosa, hay un desorden, no toleramos el desorden, nos gustan las cosas ordenadas, procuramos que todo esté en su lugar, pero a veces hay algo que no está en su lugar y nos molesta, nos incomoda a mi esposa, a mí, a todos. Y yo no quiero explotar con alguien, por lo tanto, tengo una terapia. Le coloco el cordoncito a mi perro, me salgo a caminar. A él nunca lo grito, no le pego porque él no tiene la culpa, pero salgo a caminar con él. Y esa caminadita que tengo con él, por el lote allí, el terreno, salgo y camino con él, me ha producido una terapia extraordinaria. Ustedes dirán, pastor, usted como que se está volviendo un poco raro, ¿verdad? Sí, me siento en algún lugar de la yarda, tengo una banquita allí, me siento y hablo con él. Digo, ¿qué cosa, no, Bori? Aún me molesta esto. Y él solo me mira. Pero yo le entiendo y me dice, ¿y por qué? Cálmate, tómalo con calma. No te enojes. No te enojes. Y yo regreso a los 5 minutos a casa y regreso en una paz tan extraordinaria. ¿Con esto qué quiero decirte? No que te compres un perrito si no tienes, porque algunos no lo soportan. Pero por lo menos trata con tu enojo. Trata con tu enojo. Si te molesta mucho algo de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, hijos, te molesta algo de papá, tómense un minuto y caminen. Miren, si estás muy enojado, cuenta hasta 10. Pero si estás súper enojado, cuenta hasta 100. 10 es la prueba. Pero si estás demasiado, vete a 100. Y si en 100 no aguantas, vete a 2000. Ojalá en inglés. O en algo que sea difícil. Pero lo que quiero decir es, tómate el tiempo para estar en calma, porque una ira puede traernos graves consecuencias. Amén, amén, amén. Estemos en pie, por favor, un momento. Dios, te doy gracias en esta tarde, Señor. Señor, que todo mi carácter, mi compulsividad, las cosas que no me parece, con las que no estoy de acuerdo, las que me irritan, las que me lastiman, las que me ofenden, las que no considero que sean mi vida, por favor, elimínalas de mí. Permíteme, Señor, tener una claridad contigo, que el poder de tu Santo Espíritu dirija mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar, mi manera de comportarme con un hermano, con la familia, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. Yo no heredé, Señor, del mundo la ira, el pleito, las contiendas, porque yo soy una nueva criatura en Cristo y en Cristo Jesús heredo los frutos del Espíritu Santo, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, Señor, la mansedumbre.
Permíteme, Señor, obedecer. Permíteme, Señor, entrar en un tiempo de sujeción contigo, en tu palabra, y que edifique mi vida. Que cuando personas se rodeen a mi entorno puedan ver en mí la paz, solo la paz que tú me puedes dar. No la paz que el mundo me ofrece, sino esa paz maravillosa que es Cristo Jesús. En tu nombre oramos en esta tarde, Dios, y las gracias a ti te damos, Señor. Amén, 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 hermana Pili.